Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, que es continuación de la clase que habíamos visto la semana pasada. Estábamos en el tema de las integrales y hoy nos toca ver el problema de la distancia. Bueno, dice, consideremos ahora el problema de la distancia. Dos puntos. Hay la distancia recorrida por un objeto durante cierto periodo de tiempo. Si se conoce la velocidad del objeto en todo momento, en cierto sentido, este es el problema inverso al problema de la velocidad que se analizó en la sección 2.1. Si la velocidad permanece constante, entonces el problema de la distancia es fácil de resolver por medio de la fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, para entender un poquito más, vamos a ver un ejemplo. Dice, supongamos que el odómetro de nuestro automóvil está averiado y que deseamos estimar la distancia que ha recorrido en un intervalo de tiempo de 30 segundos, tomando las lecturas del velocímetro cada 5 segundos y las registramos en la siguiente tabla. Entonces tenemos la tabla del tiempo a 5, 10, 15, 20, 25 y 30 segundos, y las velocidades tenemos 17, 21, 24. 29, 32, 31 y 28 millas por hora. Pero tenemos el tiempo en segundos y la velocidad está en horas. Vamos a usar otra dimensional para que todo nos quede mucho más fácil de calcular. Vamos a pasarlo todo a pies por segundos. Entonces usamos que una milla por hora vamos a multiplicar por 5280 dividido 3600 pies por segundo para que la velocidad nos quede en pies por segundo. Entonces ahora nuestros tiempos siguen siendo iguales: 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y ahora las velocidades tenemos 25, 31, 35, 43, 47, 46 y 41 pies por segundos. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver el problema. Tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo y tenemos nuestra tabla de tiempo versus velocidad. Entonces vamos a hacer los cálculos con las velocidades iniciales, es decir, en este intervalo de tiempo voy a usar la velocidad de 25 segundos. En este intervalo de tiempo voy a usar la velocidad de 31 pies por segundo. Entonces procedemos. La distancia es igual a 25 pies por segundos por 5 segundos. Mi distancia recorrida es de 125 pies. Vamos con el segundo. Distancia es igual a 31 pies por segundos por 5 segundos. Mi distancia recorrida es de 155 pies por segundo. Y así hacemos para todo. Entonces, para encontrar la distancia total, hacemos la sumatoria de todo: 25 por 5 más 31 por 5 más 35 por 5 más 43 por 5 más 47 por 5 más 46 por 5. Siempre tomamos la velocidad inicial, este valor con este intervalo con este intervalo con hasta llegar a este intervalo con la velocidad inicial. Entonces nuestra distancia recorrida es de 1135 pies. Ahora hagamos el cálculo solo que para la velocidad final. Ahora vamos a tomar este intervalo de tiempo con nuestra velocidad final, este intervalo de tiempo con nuestra velocidad final, hasta llegar al último intervalo de tiempo con nuestra velocidad final. Si hacemos este cálculo, entonces nuestra distancia recorrida es de 1215 pies. Vamos a hacer una gráfica del tiempo en el eje de las X y la velocidad sobre el eje de la Y con los valores que nosotros ya tenemos acá: 0 y 25, 5, 31, 10, 35, hasta llegar al último valor que 30 y 41. Si recordábamos en la última clase, lo que nosotros pretendíamos hacer era encontrar áreas de rectángulos. Aquí tenemos nosotros rectángulos, donde su base le podemos decir que es el tiempo y su altura
es la velocidad. Entonces tenemos en este caso 6 rectángulos tratando de encontrar una distancia. Cuando nosotros veíamos el capítulo de derivadas y yo les preguntaba qué era una derivada matemáticamente, y recordamos que la derivada es una pendiente, pero cuando nosotros ya lo aplicábamos a un campo de la ciencia, en este caso de la física, cuando nosotros sacábamos una derivada de una función, eso representaba un cambio respecto del tiempo. Y en un cambio respecto del tiempo a nosotros le llamamos velocidad. Es decir, la derivada de una función de posición nosotros le llamábamos velocidad. Ahora aquí es al revés. Nosotros al área bajo la curva que representamos matemáticamente, ya en el campo de la física, esa área bajo la curva nosotros le llamamos la distancia o la posición de una partícula. Cuando nosotros hicimos el primer cálculo usando las velocidades iniciales, a nosotros nos daba una distancia entonces de 1135 pies. Y cuando nosotros hacíamos el cálculo, solo que ahora usando las velocidades finales, es decir, nuestro rectángulo ahora cambiaba, que era lo que hacíamos en el ejemplo anterior cuando veíamos matemáticamente el área bajo la curva. Ahora tenemos otro valor, que es 1215 nuestra distancia. Es decir, la distancia que nosotros queremos encontrar está entre un valor de 1135 y 1215. Ahorita estamos con aproximaciones y ese es el valor que nosotros vamos a tener hasta el momento. Volviendo a la gráfica, nosotros para encontrar nuestro delta t o nuestro valor para la base, por decirlo así, de nuestros rectángulos, va a ser b menos a dividido n. B va a ser el valor que nosotros vamos a tener acá. A va a ser el valor que nosotros vamos a tener acá. Y n va a ser el número de rectángulos que nosotros vamos a necesitar para hacer nuestra aproximación. Para este ejemplo específicamente, delta t va a ser igual a 30 menos 0 dividido 6, que en este caso tenemos 6 rectángulos. Para este ejemplo, b vale 30 y a vale 0. Entonces nuestro delta t nos da un valor de 30 menos 0 dividido 6, nos da 5, que era el valor que nosotros usábamos para calcular las distancias. Entonces, si recordábamos qué hacíamos, la distancia total era un f de t sub 0 por delta t más f de t sub 1 por delta t más f de t sub 2 por delta t, más hasta llegar a f de t de n menos 1 por delta t para encontrar nuestra distancia total. Podemos simplificarlo diciendo que la distancia total es igual a la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de la función f de t de i menos 1 por delta t. Y también recordábamos la otra distancia cuando usábamos las velocidades finales, f de t sub 1 por delta t más f de t sub 2 por delta t más f de t sub 3 por delta t hasta llegar a f de t sub n por delta t. Podemos decir que nuestra ecuación es igual a la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de f de t sub i por delta t. Si nosotros queremos encontrar la distancia exacta, como veíamos la clase pasada, aplicamos ahora el concepto de límite y hacemos que n tienda a infinito para eliminar el error. Entonces nos queda que la distancia va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de la función f de t sub i menos 1 por delta t. O si usábamos los valores
finales, en este caso del problema, la distancia va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que y es igual a 1 a n de f de t sub i por delta t. Cualquiera de estas dos ecuaciones que nosotros usemos cuando usamos el concepto de límite que n tiende a infinito, el error prácticamente va a ser de 0 y de esa manera nosotros encontramos una distancia exacta. Por el día de hoy terminamos la clase, nos vemos hasta la próxima.